Lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Por otra parte, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio. Porque a los que había conocido de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Atiende y respóndeme, Señor Dios mío. Da luz a mis ojos para que no me duerma en la muerte, para que no diga mi enemigo, le he podido, ni se alegre mi adversario de mi fracaso. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Porque yo confío en tu misericordia. Mi alma gozará con tu salvación y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas, enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os dirá: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá: no sé de dónde sois. Alejaos de mí, todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Ante la pregunta que le hicieron a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Es una pregunta hecha de una forma un poco pesimista, como diciendo: es difícil salvarse. Y Jesús da una respuesta más bien como solía hablar él, para hacer pensar. No dice sí, son pocos, o dice no, son muchos. Jesús dice: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. En entrar por la puerta estrecha. Nos está hablando de una interpretación rigorista, ha solido ser puerta estrecha, significa que entra poca gente, pero no es evidente, al revés. Podemos decir que Jesús, cuando le oímos hablar de la misericordia de Dios, no es precisamente lo que nos quiere transmitir, que sea dificilísimo salvarse, o que Dios sea un juez implacable
nos habla que vendrán de oriente y occidente, de norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Hablando de todas partes, gente que va a sentarse en la puerta de Dios. Por tanto, yo, y con esto terminaría, diría dos características que nos quiere hacer pensar Jesús, de esta forma como a él le gustaba de hacer pensar. La primera, la necesidad de la humildad. La puerta estrecha nos hace ser humildes. Para ir al reino de los cielos tenemos que ser humildes. No podemos ser soberbios. Tenemos que reconocer que necesitamos esa salvación de Dios. No que podemos por nuestras fuerzas, no por nuestra virtud, no por nuestra perfección, sino por la misericordia de Dios. Y en segundo lugar, quería hacer pensar también a los judíos de su época, como podía ser a nosotros hoy en día los católicos, que no solamente por ser el pueblo de Israel se iban a salvar, pensándose que eran mejor que los otros de los pueblos paganos, pensándose superiores, pensándose mejores, un poco lo que nos puede pasar a nosotros, de sentirnos superiores, mejores, y por eso Jesús nos quiere hacer, sobre todo, ser humildes y darnos cuenta que Dios nos quiere salvar, pero que no podemos dar por hecho, estar por encima, pensar que Él nos lo debe, sino que tenemos que hacer siempre con esa gran humildad y también confianza, sin angustia, sin miedo, sino con una confianza grande en ese Padre bueno que nos quiere. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todos aquellos que tienen dificultades para creer, para que tengan el don de encontrarse con Dios, roguemos al Señor. Vamos a pedir por todos aquellos que sufren, para que sientan el consuelo de Dios, encuentren ayuda en los hermanos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para misericordia de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majestad, para que redunde en tu mayor gloria, cuanto se cumple con nuestro ministerio, con Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos encontrar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en realidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección, a caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, por María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo combatir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero